Bien, comenzamos nuestro estudio en esta mañana, nuestro tiempo devocional. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos y vamos a leer los primeros 13 versículos, del 1 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudieran ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muy bien, este es nuestro texto de hoy. Hemos hecho lectura y es un pasaje importantísimo. Primero quisiera notar que este pasaje de Marcos lo encontramos como en una especie de, podemos decir, como de paréntesis en el Evangelio como tal. Podríamos notar que se encuentra entre una secuencia de relatos que hablan de milagros del Señor, de cómo el Señor intervenía, hacía cosas sobrenaturales, y luego, digamos así, la reacción de la gente ante esas señales. Lo lógico y natural es que las personas, la audiencia, al mirar, al ver todo lo que él hacía, pues creyera, adorara. Lo normal cuando vemos el poder de Dios actuando es que estemos agradecidos, es que lo adoremos, que reconozcamos las obras que él ha hecho. Como por ejemplo, en algún momento le mandó Juan el Bautista a preguntar si era el Mesías, y él dijo: vayan y díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos saltan, que es predicado el Evangelio. Son las evidencias, son las señales y manifestaciones de que Él es el Mesías, de que Él es Dios. Pero aquí vemos que en este como especie de paréntesis, y no es casual que esté justamente allí, es porque evidencia que los fariseos no tenían esta clase de reacción. Yo creo que la principal enseñanza de este relato de hoy, que vamos a irlo desglosando versículo a versículo, es que tenemos que guardarnos de actitudes como las de ellos. Yo resumiría en una palabra o una expresión la actitud religiosa. En los seres humanos, y tal vez especialmente aún creyentes, podemos confundir la verdadera espiritualidad con la religiosidad. Ellos eran religiosos, ellos eran escribas y fariseos. Y vamos a ver aquí que ellos venían con una actitud de juicio, ¿no? El relato comienza diciendo que habían venido de Jerusalén escribas y fariseos a hablar con el Señor, se habían reunido con Él. Pero no se habían reunido con Él, ni habían venido desde Jerusalén para escuchar la palabra, no habían venido porque tenían hambre y sed de Él, porque querían un encuentro con Dios, porque querían recibir la palabra eterna del Señor, o ni siquiera como mucha gente que venía de pronto porque necesitaba un milagro, porque querían comer el pan y el pescado que él multiplicó, sino que venían con una actitud de crítica, con una actitud totalmente equivocada. Ellos, siempre que miramos en los evangelios, le vemos a los fariseos
como buscando un error, buscando una manera una trampa, ponerle al Señor para demostrar que estaba equivocado. Entonces, esa actitud es terrible. Siempre es muy importante que nos preguntemos, que nos examinemos con qué actitud venimos a Dios, con qué actitud venimos a la palabra del Señor. ¿Realmente lo queremos buscar, queremos estar con Él? Entonces dice el relato, repito, que los fariseos y escribas habían venido a Jerusalén. ¿Es malo o era malo ser fariseo o ser escriba? No necesariamente. Los escribas, si miramos la historia, pues eran los hombres que tenían una tarea hermosa, una tarea súper importante y una tarea sagrada, que era la de transcribir los textos bíblicos. Y eran consagrados para eso. Recordemos un escriba tan importante en la historia como fue Esdras, por ejemplo. Esdras fue un escriba. Y cuando miramos ahí en el libro, leemos que él era un hombre versado en las escrituras, un erudito, un conocedor de la palabra, y nada de eso es malo, todo lo contrario, es bueno. En el caso de Esdras, él guardó su corazón y no cayó en la actitud religiosa, no cayó, por ejemplo, en el orgullo, en la bondad propia, en creerse bueno por él mismo, sino que fue un hombre que buscó a Dios. Todo su conocimiento de la escritura, todo su conocimiento de la palabra, su erudición bíblica, lo llevó a ser un hombre consagrado a Dios, un hombre que buscaba al Señor, que tenía una relación profunda con Él y que fue un instrumento en sus manos, que sirvió al Señor y que fue de bendición para Israel y para la historia. Eso sería como lo normal. Entonces, no es que sea malo ser en sí una persona como los escribas o aún los fariseos en el sentido de las tradiciones. Un dato histórico es que especialmente los fariseos y los saduceos y otras corrientes o grupos que surgieron aparecieron especialmente en el lapso histórico entre el final del Antiguo Testamento y el conocimiento y el comienzo, perdón, del Nuevo, o la aparición del Mesías, la venida del Señor Jesucristo. Y en ese lapso de tiempo, como sabemos históricamente, no hubo profecía. Hubo un silencio histórico de 400 años en el que el Señor no envió palabra a través de los profetas. Aparecieron entonces estos grupos que buscaron tomar de las escrituras. Recordemos que estaba la Torá, el Pentateuco, estaban los libros de los profetas, y ellos tomaban todo esto y vieron la necesidad de desarrollar enseñanza, instrucción, se reunían y buscaban preservar la escritura y ponerla en práctica, y eso es lo bueno. Las tradiciones humanas no necesariamente son malas en sí mismas, son malas si las anteponemos a la palabra, son malas si se limitan a cosas externas, o por ejemplo, como decimos esta mañana, a asuntos meramente religiosos. Cuando miramos el pasaje, vemos que el Señor Jesucristo los confronta de una manera bien clara. Ellos reclaman en este momento que los discípulos no se lavaban las manos. Vamos viendo en los versículos y dice entonces que, versículo 2, que ellos viendo que los discípulos comían con manos inmundas. No estamos hablando aquí de que siquiera fuera porque tenían las manos sucias. Inmunda significaba que no habían sido lavadas ceremonialmente, que estaba establecido en la ley, que se lavaran las manos para toda práctica religiosa, para todo culto. Y era lo que ellos no hacían. Y entonces dice que los condenaba. Ahí vemos una importante, digamos, señal o manifestación de la actitud religiosa. El religioso condena, señala a otros. La escritura habla del dedo amenazado, del dedo señalador, cuando hay esa actitud de señalamiento y condena hacia otras personas. Dice el versículo 3, los fariseos y todos los judíos se aferraban a la tradición de los ancianos, y eso era lo que hacían. Nunca deberíamos y no podemos aferrarnos a tradiciones humanas anteponiéndolas a la escritura. Si esas tradiciones, que si pensamos aún en nuestra cultura, muchas de las cosas que nuestros padres, abuelos, ancestros han tenido tradiciones, muchas de ellas buenas, tal vez inclusive muchas de ellas bíblicas, como por ejemplo bendecir a los hijos, etcétera. No son malas en sí mismas. El problema es que se deja la palabra de Dios, insisto, y se antepone esas tradiciones humanas. Cuando el Señor habla con ellos, bueno, ellos le preguntan en el versículo 4, 5, ¿por qué hacen los discípulos esto? Él en el 6, como les decía, responde. Él les dice, hipócritas, él no se dio vueltas, es una de las características del Señor. Él era directo, siempre fue amoroso, siempre fue respetuoso, pero cuando era el momento de decir verdades era directo y les dice hipócritas. Y toma la palabra en Isaías y les dice, bien profetizó Isaías. ¿Qué fue lo que él citó? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bien claro, bien directo, y aquí traigámoslo para nuestra vida.
Podríamos quedarnos diciendo, uy, los fariseos, ¿y cómo es posible? Y decir es que eran hipócritas, es que eran religiosos. A ver, pensemos en nosotros. Tal vez podría yo estar cayendo en actitudes como estas. Tal vez podría haber en mí actitudes, formas de pensamiento, formas de hablar o de vivir que no le agradan al Señor. Aquí dice el Señor, citando a Isaías, que el problema, él enfocó y diagnosticó, digamos así, el problema de fondo que había en ellos. Por encima de todo eso, hicieron la tradición o no, si se lavaban o no se lavaban. Él dice, el problema es que ustedes, como dice Isaías, han caído en esto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces, dejémonos confrontar por la palabra. Puede haber hoy en nosotros, repito, costumbres, hábitos, tradiciones, formas de hablar o de vivir que son tradiciones, o a lo mejor no tenemos tradiciones, pero no estamos honrando al Señor. Estamos lejos de Él. Tal vez viniendo a la iglesia, tal vez practicando de alguna manera la oración, pero dejando al Señor, dejándolo de lado, no honrándolo en nuestro corazón. Dice, su corazón está lejos de mí. Ese es el reclamo de fondo del Señor. ¿Qué tan lejos está mi corazón de Dios? Preguntémonos cada uno. Tal vez está lejos mi corazón. Tal vez hay un distanciamiento, un enfriamiento espiritual. Tal vez no hay la misma pasión. Tal vez he perdido mi primer amor. Recordemos, conectémoslo. El Señor en el Nuevo Testamento también habla del primer amor, de la pérdida del primer amor. Apocalipsis dice eso. Y entonces dice, vuelve por tanto a las primeras obras. Es muy importante guardar el corazón. El versículo 7 sigue diciendo, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Cuidémonos de eso. Dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y describe un poquito algunas de esas tradiciones que ellos tenían y los confronta tomando un ejemplo de lo que en cambio estaban dejando que era más importante, que era mandamientos de la Escritura y principios bíblicos, en el versículo 10 en adelante, cuando dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Él cita uno de los principios de la Escritura, que es honrar a padre y madre, uno de los 10 mandamientos, y les muestra que ellos no lo estaban cumpliendo, porque dice el versículo 11, ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Él lo puso como ejemplo, por eso dice, muchas cosas semejantes a estas hacéis. Entonces, es algo tremendo. Por ejemplo, eso, ellos habían caído en una práctica que consistía en decir, no, a ver, tú tienes que traer al templo las ofrendas y entonces no importa si no honras a tu padre y a tu madre. Aquí conecta además que así se le ve en la escritura, honrar a padre y madre involucra obviamente respeto, reconocimiento, cariño, pero también implica en la práctica estar atentos a cualquier necesidad, proveer económicamente, ayudar económicamente a nuestros padres, sobre todo cuando están en la etapa adultos. Entonces, ellos no estaban haciendo eso y estaban, como dice aquí el Señor, invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones humanas. Entonces, familia, para llegar a una conclusión y sobre todo que apliquemos la palabra del Señor una vez más, estamos teniendo tal vez actitudes que no agradan al Señor, estamos cayendo en actitudes religiosas, estamos aferrándonos a maneras de vivir, a formas de pensar o de hablar y no tomando la palabra del Señor, permitiendo que ella nos transforme para vivirla, para ponerla por obra. Recordemos Josué 1:8, por ejemplo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la escritura, la palabra del Señor, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice, para que guardes y hagas todo lo que está escrito en este libro. Es la palabra eterna del Señor, que necesitamos amarla, que necesitamos deleitarnos en ella, profundizarla, ponerla en práctica. Y entonces todo lo que de ahí para allá podemos desarrollar, disciplinas personales, aún tradiciones familiares o sociales, pueden tener cabida en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios y en nuestro servicio al Señor. Tomemos la decisión de guardar el corazón y no permitir esta clase de actitudes y en cambio que nuestro corazón esté muy cerquita del Señor, amándolo, buscándolo, conociéndolo cada día, cultivemos nuestra vida espiritual, cultivemos una vida de oración profunda, íntima, apasionada, busquemos ser y decidamos, como dice la palabra, adoradores en espíritu y en verdad que Él busca,
y que nuestra vida refleje su gloria. Definitivamente esto va a redundar en, por ejemplo, no juzgar al prójimo, en tener relaciones interpersonales diferentes, en tener una vida de trabajo, una vida en todas nuestras áreas que realmente refleje el amor y la gracia del Señor. Esto es lo que les quería compartir de nuestro estudio de hoy y que, una vez más, insisto, lo podamos poner en práctica.